والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, Hayakum Allah ya Juan, bienvenidos. Regresamos a la serie de charlas sobre el libro Los 40 hadiths del ayuno de Ramadán, escrito por Sheikh Abul Hassan Malik al-Akhdar, hafidhahullah ta'ala. Son 40 hadiths ya Juan, barakallahu fikum, que pertenecen al ayuno de Ramadán con comentarios de sabios. El Sheikh Abul Hassan Malik al-Akhdar, hafidhahullah, compiló esta colección de hadith sobre el tema del ayuno de Ramadán con comentarios de los sabios pasados y presentes. Así que en las últimas dos charlas pues terminamos hasta el hadith número 4 y hoy empezamos inshallah bi'idhnillah con el 5. Primeramente queremos mencionar un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam basado en lo que mencionó el Sheikh Abul Hassan Malik en su súplica terminando el último capítulo, el último hadith, que mencionó Sheikh Abul Hassan que le pidió a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte nuestro ayuno y que permite entrar por la puerta Ar-Rayyan. Y no mencionamos exactamente qué es eso. Ahí alguien, alhamdulillah, nos preguntó o nos llamó la atención de que debemos explicar cuál es la puerta Ar-Rayyan. Y vemos en el hadith de Sahal ibn Sa'd, que reportó que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: en verdad en el paraíso hay una puerta llamada Ar-Rayyan. En el paraíso hay una puerta llamada Ar-Rayyan. La gente del ayuno y solo la gente del ayuno entrará por esa puerta en el día del juicio. A nadie más que ellos se le permitirá la entrada. Entonces solo esa gente entrará en esa puerta. La gente que practicaba constantemente el ayuno. Se dirá: ¿dónde está la gente de ayuna? ¿Dónde está la gente que ayunaba constantemente? Se pararán esa gente y fuera de ellos nadie entrará por ahí. Una vez que entren, estará cerrado. Es decir, la puerta se va a cerrar y no se va a abrir más. Porque todos los que tenían esa práctica constante del ayuno van a entrar por esa puerta. Y este hadith está colectado en Sahih al-Bukhari y Muslim. Entonces, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, así como dijo el Sheikh, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de la gente que entra por la puerta de Ar-Rayyan. Allahumma amin. Empezamos hoy, Juan barakallahu fikum, con el hadith número 5. Ayunar sinceramente durante el Ramadán. Reportó Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: Man sama Ramadán imanan wa ihtisaban, غفر له ما تقدم من ذنبه. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo
que quien ayuna el mes de Ramadán, imanan con imán, o ihtisaban, buscando esa recompensa, esperando esa recompensa, غفر له ما تقدم من ذنبه. Todos sus pecados serán perdonados. No. Sobre esto, el Hafid ibn Hajar al-Asqalani dijo, esto es, o este se debe a que una persona ayuna para acercarse a Allah y esto requiere una intención pura, una intención pura. Entonces, para recibir esta recompensa de que todos tus pecados serán perdonados, el Hafid ibn Hajar al-Asqalani está diciendo, primeramente, pues esto se debe a que una persona ayuna para acercarse a Allah. Lo hace solamente para eso, no lo hace por tradición o cultura o costumbre o solamente siguiendo la gente, o no lo hace por eso, lo hace buscando la cara de Allah, lo hace buscando el placer de Allah subhanahu wa ta'ala, con una intención pura, sincera para Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Igualmente menciona el Sheikh aquí que el Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin dijo, rahimahullah, esto se refiere a aquel que ayuna por fe en Allah, con imán en Allah subhanahu wa ta'ala, creencia en su mensaje y esperanza de la recompensa del ayuno de Ramadán. En cuanto al dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, sus pecados pasados serán perdonados, se refiere a los pecados menores y no a los pecados mayores, porque los sabios basan este entendimiento en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, las 5 oraciones, yani salawat al-khamsa, wa juma ila juma, wa ramadan ila ramadan, mukaffirat ma bainahun idha ijtanibat al-kabair, que las 5 oraciones y de un viernes a otro viernes, es decir, de salat al-juma y la salat al-juma, y de un Ramadán al siguiente Ramadán, es decir, el ayuno de Ramadán a otro ayuno, el siguiente ayuno de Ramadán, expían los pecados cometidos entre ellos, siempre y cuando se evitan los pecados mayores. Entonces se basan los sabios sobre este hadith. Igualmente, la persona que ayuna el mes de Ramadán, buscando, o sea, con imán, buscando la recompensa, Allah perdona sus pecados menores, todos los pecados menores, siempre y cuando deja los pecados mayores. Por lo tanto, dice el Sheikh aquí, este hadith no es prueba del perdón de los pecados mayores, porque los pecados mayores, ya Juan Barakallahu Fikum, requiere tauba, arrepentimiento. Es una condición para que buscar perdón por un pecado grande, mayor, que la persona debe de arrepentirse. Sabemos de que Allah subhanahu wa ta'ala puede perdonar cualquier cosa que Él quiere. Cualquier cosa de quien Él quiere, por la razón que Él quiere. Allah subhanahu wa ta'ala puede perdonar todo. Él es el misericordioso, el que realmente no tiene límite de nada y nada puede limitar a Allah subhanahu wa ta'ala. Nada. Pero generalmente lo que se sabe de cómo son los pecados grandes con Allah, Allah subhanahu wa ta'ala generalmente no perdona los pecados grandes, mayores, excepto que la persona que hizo ese pecado grande se arrepiente por ese pecado. Es decir, la persona se arrepiente de hacerlo, se siente mal por hacerlo y deja ese pecado, ya no lo hace y le pide a Allah subhanahu wa ta'ala perdón por ese pecado. Allah subhanahu wa ta'ala lo perdona bi'idhnillahi ta'ala. Naam. El siguiente hadith, el hadith número 6, ayunar sinceramente durante el Ramadán. Igualmente aquí, el autor
Sheikh Abul Hassan Malik, Hafidhullah Ta'ala, sigue con el siguiente hadith que es conectado al hadith anterior. Y es el hadith igualmente de sinceridad ayunar con sinceridad durante el mes de Ramadán, que es una expiación de los pecados. Menciona que reportó a Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: as-salawatul khams wa juma ila juma wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma baynahunna idha ijtunibat al-kabair. Nam, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo las 5 oraciones diarias y de un viernes a otro viernes, es decir, de un salat al-Jum'a, no solamente el día del viernes, pero de un salat al-Jum'a a otro salat al-Jum'a, y de un Ramadán, un ayuno de Ramadán al siguiente ayuno de Ramadán, expían los pecados cometidos entre ellos, siempre y cuando se eviten los pecados mayores. Naam. En esta narración, dice Sheikh Abul Hassan Malik, dice que muestra la gran virtud de Ramadán y la recompensa para quien observa sinceramente el ayuno. El grande sabio Sheikh Abdulaziz Ben Baz, rahimahullah, dijo: esta narración indica que estos tremendos actos de devoción expían los pecados, siempre y cuando se eviten los pecados mayores. Igualmente dijo el Sheikh Ben Baz rahimahullah: los pecados mayores son delitos graves para los cuales existe la amenaza de la maldición de Allah, el castigo de Allah, la ira de Allah subhanahu wa ta'ala, su ira y el fuego del infierno, o para los cuales existen castigos prescritos como pecados específicos como el adulterio, el robo, la desobediencia a los padres, la ruptura de los lazos familiares, el uso o complacencia del interés, igual apropiarse ilícitamente de la propiedad de un huérfano, calumniar, contar historias falsas, mentir, blasfemar, y etcétera, dice el Sheikh. Por lo tanto, uno debe permanecer vigilante. Naam. Eso es el dicho de Sheikh Abdulaziz Ben Baz sobre esto. Menciona aquí el Sheikh de los pecados grandes, de los pecados mayores. Esos son pecados grandes con Allah subhanahu wa ta'ala que se requiere yani arrepentimiento, tauba a Allah subhanahu wa ta'ala. Y termina aquí esto el Sheikh Abul Hassan Malik al-Akhdar, hafidhullah. En resumen, debemos tener cuidado con tales delitos, ya que excluyen la expiación de los pecados menores. Que Allah nos proteja. Allahumma amin. Naam. Seguimos ya, Juan Barakallahu Fikum, y con este terminamos el hadith número 7. Observar oraciones opcionales durante el mes de Ramadán, es decir, los salawat en náfila. Los salawat en náfila son los salawat o las oraciones que son opcionales, o sea, no son obligatorias. Así que observar estas oraciones opcionales durante el mes de Ramadán tiene una grande virtud y grande recompensa que el creyente y ayunante debe de tratar de practicar todo lo posible. Naam. Sigue el Sheikh y reportó a Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: man qama Ramadán imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Y quien ora, quien se para y cumple con la oración, con fe, buscando la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, pues todos sus pecados serán
perdonados. Y vimos en la otra narración los pecados menores, ya Juan Barakallahu fikum. Um, siempre y cuando se aleja de los pecados mayores. No. Sobre esto menciona Sheikh Abul Hassan Malik, Hafidhullah Ta'ala, menciona el dicho de Sheikh Abdul Muhsin al-Abad sobre esto, diciendo, esto se refiere al devoto que realiza estos actos legislados con sinceridad, con ikhlas, esperando ser recompensado por su Señor. Y como recompensa, sus pecados menores del pasado le serán perdonados. Sin embargo, los pecados mayores requieren tauba, arrepentimiento, remordimiento por cometer el pecado y la determinación de abandonarlo. En cuanto a los pecados menores, las acciones justas como observar oraciones opcionales durante el mes de Ramadán los expían. Naam, subhanallah. Entonces vemos que los pecados menores, las obras buenas expían los pecados menores. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith sahih que dijo que quien comete una mala obra, un pecado, que lo sigue con una buena obra, una buena acción, y borra ese pecado. Naam. Entonces, vemos que las obras buenas borran los pecados menores, pero los pecados mayores se requieren tauba, arrepentimiento. Y tauba, ya Juan Barakallahu fikum, tiene sus condiciones para que sea aceptado la tauba. Tiene condiciones. Perdón. Y aquí el Sheikh Abdul Muhsin al-Abad mencionó las condiciones. Primeramente, al-nadam, el remordimiento por cometer el pecado. Esa es una condición para que Allah acepte el arrepentimiento. No es posible que una persona le pide a Allah subhanahu wa ta'ala que le perdone y ama a pecar con este pecado específico. Digamos, le pide a Allah subhanahu wa ta'ala, no sé, que le perdone por robar, por robar cosas constantemente de la gente. Y le dice, perdóname, pero ama hacerlo y no se siente mal por hacerlo. Entonces, para que Allah subhanahu wa ta'ala lo perdone con eso, o sea, para que acepte el arrepentimiento, y mencionamos que sabemos que Allah es nada pone nada sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah no tiene límites. Allah puede perdonar quien quiere de cualquier pecado como Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Allah subhanahu wa ta'ala puede perdonar cualquier persona, pero estamos hablando generalmente que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado las condiciones del arrepentimiento, y uno de ellos es al-nadam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, al-nadam tauba. Remordimiento es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Entonces, para que sea arrepentimiento, tauba, verdadero, tiene que tener la persona remordimiento por cometer el pecado. Eso es primero. Segundo, debe de tener esa determinación de abandonar ese pecado. Digamos, primeramente, antes de eso, perdón, debe de abandonar ese pecado. Debe abandonarlo. Eso es tark dhanb. Abandonarlo, dejarlo completamente. Y tercer, debe tener la determinación de no regresar a ese pecado. O sea, lo hace con la intención de no. No es como si estoy diciendo, me arrepiento de este pecado y me siento mal por hacerlo, pero en mi mente, en mi intención, en mi corazón,
estoy intentando de hacerlo mañana o pasado. Y eso no es arrepentimiento, Juan. Eso no es arrepentimiento. Mencionamos las tres primeras condiciones. Que la persona debe tener remordimiento por cometer el pecado, la persona debe dejar y abandonar ese pecado y debe de tener esa intención o determinación de no regresar a ese pecado. Esas tres cosas. Con la cuarta, que debe de pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que lo perdone. Pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que lo perdone. Y inshallah, cumpliendo con estas condiciones, Allah subhanahu wa ta'ala lo perdona bi'idnillahi ta'ala. Naam. Igualmente por eso sabemos de que la persona que entra en el mes de Ramadán y sabiendo que el mes de Ramadán, ya Juan, barakallahu fikum, es el mes de misericordia, es el mes de perdón, es el mes de arrepentimiento, de tauba, es el mes de súplica que le rogamos y le pedimos a Allah que nos perdone, que acepte nuestras súplicas, que acepte nuestros arrepentimientos. O sea, sabiendo eso, la persona verás, le pide a Allah subhanahu wa ta'ala que lo perdone por tal pecado o pecados que ha hecho en este mes, pero para que Allah lo acepte bajo estas condiciones que mencionamos, no debe de tener la intención de que saliendo de Ramadán va a hacer esos pecados. Una persona pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala en Ramadán que lo perdone, teniendo la intención de que saliendo de Ramadán va a hacer ese pecado, pues eso no cumple con las condiciones de Tauba. El creyente debe ser veraz con su Señor, porque su Señor sabe todo y no puede engañar a su Señor. Su Señor ve su corazón, ve sus pensamientos, ve sus intenciones y ve sus acciones, claro. Así que el creyente debe de, cuando se arrepiente a Allah subhanahu wa ta'ala sinceramente, regresa a su Señor pidiéndole arrepentimiento, siente ese arrepentimiento, siente en su corazón, se siente mal por cometer ese pecado, primeramente. Y abandona ese pecado luego. Cuando está pidiendo perdón por un pecado, ya abandonó ese pecado. No es que está pidiendo perdón y en el futuro va a abandonarlo. No. Para que Allah perdone ese pecado que hace, tiene que sentirse mal por hacerlo. Tiene que tener ese nedem, como mencionamos, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que an-nadam tauba. An-nadam tauba. El remordimiento es arrepentimiento. Entonces tiene que sentirse mal por cometer ese pecado, abandonar ese pecado y tener esa intención de no regresar a ese pecado. Cuando está pidiendo perdón y está pidiéndole a Allah que acepte su arrepentimiento, tiene que cumplir con esas tres cosas. Tiene que sentirse mal por hacerlo, tiene que ya abandonó ese pecado y ya tiene esa intención de no regresar a ese pecado. Porque si no cumple con esas condiciones, el arrepentimiento o ese tauba no es sincero y no es válido. Y no es válido. Porque no cumplió con esas condiciones. La persona que se arrepiente y pide perdón por algo que no se siente mal por hacerlo, ¿qué significa sentirse mal por hacerlo? Siente mal que él ha hecho algo que Allah odia. Siente mal que él ha hecho algo que Allah odia esa acción, que ha pecado contra Allah. No debemos mirar el pecado o la acción y decir, pues, ¿qué tiene? Eso es algo pequeño, es algo. No debemos mirar el pecado, debemos mirar contra quién pecamos, a quién desobedecemos. Y ese es el pecado más grande, que desobedecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, que pecamos en contra de Allah subhanahu wa ta'ala después de que Él nos prohibió eso, o nos obligó a hacer tal cosa y no lo hicimos. Entonces, el pecado, o como debemos ver para sentir mal, es de que hicimos algo en contra de Allah.
hicimos algo que Allah odia y probablemente caímos en eso o tenemos merecemos esa ira de Allah o castigo de Allah y por eso nos sentimos mal y le rogamos a Allah que no nos castigue o que que nos aleje de su ira y por eso nos sentimos mal. Entonces, un creyente sincero sabe que el pecado contiene todo eso, entonces siente mal por caer en ese pecado. Y entonces, tener ese nedam, remordimiento por cometer el pecado, y por tener ese remordimiento, pues claro, lo va a abandonar. Si se siente mal, entonces si la persona no abandona ese pecado, entonces una señal clara que no se siente mal por hacerlo, porque lo sigue haciendo. Eso es una mentira de que se siente mal, pero lo sigue haciendo. Así que no debe no debe de continuar haciendo ese pecado. Entonces, la primera cosa, sentir mal por hacerlo, remordimiento y abandonar el pecado y tener la intención de no regresar a ese pecado, porque un creyente veraz de que abandona el pecado y que pide perdón a los manos por el pecado es porque reconoce que es haram, es ilícito y tiene la intención de no hacerlo. Tiene esa determinación de no caer en ello otra vez. Aunque en el futuro puede ser que cae en ese pecado otra vez, pero en el tiempo que le está pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala, él sinceramente tiene la intención y esa determinación de no regresar a ese pecado. Y le pide a Allah subhanahu wa ta'ala por perdón y cumpliendo con esas condiciones, Allah subhanahu wa ta'ala lo perdona, bi'idhnillahi ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de la gente que regresa a Allah subhanahu wa ta'ala en arrepentimiento, en tauba, sincera, arrepentimiento sincero, que le suplicamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone sinceramente, queremos limpiarnos de nuestros pecados, limpiar nuestras almas, limpiar nuestros corazones, limpiar y purificar nuestras acciones con Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah subhanahu wa ta'ala oye y acepta las súplicas sinceras de sus siervos. Y con eso terminamos la clase y la charla de hoy. Juan, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.